Pues vamos a la siguiente presentación. En ella nos vamos de Uruguay, creo que nos vamos a Brasil, ¿no? Y la presentadora es Amparo Cisneros, que también está en la empresa Escolar, que es parte de la asociación GBSIC. Ella es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, y presentará el trabajo titulado Sistema Estatal de Informaciones Geográficas del Estado de Tocantins, funcionalidades en la espacialización de datos censitarios. Bien, pues muchas gracias, Amparo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como bien acaba de decir, seguimos por América Latina, en este caso en Brasil. Yo vengo en representación de Escolab y de la asociación, y en concreto también de ese plan, y que es una secretaría que hace parte del gobierno de Tocantins. Y bueno, no han podido estar aquí, pero nos han cedido el poder presentar parte de este trabajo que se ha desarrollado este año. Estoy un poco nerviosa. Bueno, voy a hablar un poco primero de qué es la institución, ¿no?, que nos contrató y por qué se generó este proyecto. En concreto se llama SEPLAN, que es la Secretaría de Planificación y Presupuesto del Estado de Tocantins, y tiene la misión institucional de promover la gestión de políticas públicas y estrategias de planificación gubernamental para el desarrollo sostenible del Estado. En este caso, SEPLAN proporciona diferentes informaciones y estudios y aportaciones técnicas que retratan diversos aspectos geográficos y socioeconómicos del Estado de Tocantins. En concreto, bueno, se desarrolló lo que es el geoportal, que si podéis, en el Google encontraréis Geoportal Tocantins y podéis acceder a la página. A través de este geoportal es posible acceder a diferentes informaciones, pues bueno, desde mapas temáticos e imágenes por satélite y diferentes datos censitarios. Lo que se refiere a los datos técnicos del geoportal, en concreto, bueno, utilizan obviamente la herramienta de GeoBasic Online y bueno, exactamente pues eso, es un sistema multiusuario que se utiliza para el almacenamiento y la visualización, el análisis y la disponibilidad de datos de información geoespaciales y estadísticos. Tiene una visualización interactiva y la interfaz web, pues bueno, se puede utilizar para diferentes sistemas operativos. La arquitectura del sistema es en 3 capas, que es lo que se denomina, bueno, pues cliente web, que en el caso es el lado visible de la I del geoportal, el servidor de aplicaciones que utilizamos GeoServer y el servidor de base de datos que utilizamos en este caso. Bueno, como acabo de decir, la plataforma que se utilizó es GeoBasic Online, y en este caso utilizamos el GeoNetwork para lo que sería la difusión de los datos geoespaciales, y se siguió la política de cartografía nacional de Brasil. Aquí vemos un print de la pantalla de lo que sería la página de inicio del geoportal, que cuando lo buscáis en internet accedéis a esta página, y aquí pues bueno, tenéis acceso al geocatálogo y también a los servicios que tiene pues, todo el sistema, ¿no? También a todos los proyectos públicos, y en este caso toda la información que hay en este geoportal se estructuró en diferentes bases de datos, ¿vale?, organizadas por entradas técnicas, proyectos y recortes espaciales. Deciros que bueno, hay bases temáticas, hay imágenes por satélite, luego hay un proyecto en concreto que se llama Estadística, que está compuesto por diferentes datos que, por ejemplo, pueden ser Producto Interior Bruto, producción agrícola, ganadería, educación, sanidad. Y ese es el proyecto en el que nos vamos a centrar ahora, por el que estoy aquí y por el que estoy haciendo esta presentación realmente, ¿vale? Bueno, toda la información procede realmente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, también denominado como IBGE, y de la SEPLAN. Y bueno, este es el proyecto en el que nos vamos a centrar hoy porque, cuando accedes a este geoportal en concreto, se puede observar, como he dicho, todo tipo de información relacionada a ganadería, PIB, educación, sanidad, etc. En este caso podéis observar una capa que se refiere a la soja. Como veis, el estado de Tocantins más o menos está como en el centro, no sé si es muy grande, pero bueno, más o menos en el centro del país. Y bueno, primeramente cuando se desarrolló el proyecto, una de las cosas que se aplicó fue la generación de diferentes gráficos para este tipo de datos, ¿vale?
Se pueden generar, por ejemplo, en el sistema gráficos de tipo línea, del tipo barra y también de tipo circular. Cuando el administrador del sistema crea este tipo de gráficos, aparece justamente un botón, como veis aquí, que pone seleccionar gráfico. Cuando la persona accede a ese botón, consigue visualizar un mapa. En este caso, bueno, el print de la pantalla es un mapa más pequeño, pero se ve todo el estado, y tenemos un buscador a través del cual se puede buscar y seleccionar cualquier municipio del estado, y esa información nos la carga consecuentemente en diferentes gráficos. En este caso, pues como se está representando la soja, se hicieron gráficos de barras, y por ejemplo aquí podemos ver el área plantada de soja en hectáreas a lo largo de diferentes años. En este caso, por ejemplo, se está mostrando datos que son el sumatorio de todo el estado, y en este caso, por ejemplo, se están presentando datos por municipio. Hay una cosa que no he comentado, que es que Tocantins es un estado que se compone, creo que son 138 municipios. Bueno, dicho todo esto y contextualizando, el por qué ocurrió cuando ya se desarrolló el proyecto, se creó este plugin de estadística para poder generar gráficos, surgió una problemática. Y es que resulta que decir, bueno, Tocantins tiene apenas 30 años, es un estado muy joven, creo que es el más joven de todo Brasil. Entonces, aunque no os lo creáis, a día de hoy hay una problemática de que los límites se cambian de forma anual. Porque, bueno, pues funciona de esta manera, y entonces venían datos de dos lugares. Una a nivel del IBGE, que es del Instituto a nivel federal, que es como el gobierno de Brasil, y uno que era a nivel, digamos, estatal, que era justamente de la Secretaría de ese plan. ¿Qué sucedía? Que había diferencias en esa disposición de los datos. Entonces, en 2018 se firmó un convenio entre ellos de una cooperación técnica entre los dos, entre las dos producciones de fuentes, ¿no? Y cuando se llegó a ese acuerdo, digamos que quedaron, pues eso, que cada año se revisaría y se tendría que cambiar esos límites si fuese necesario. Entonces, como consecuencia de ese cambio, en la representación de esos límites es necesario actualizar todas las capas de límites contenidas en el geoportal de Tocantins. ¿Y qué sucede? Que hay más de 3.000 mapas con recorte que se hacen referencia a esos límites. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de datos. Claro, aquí viene una de las cuestiones, ¿no? Que es el objetivo principal de este trabajo, el por qué se realizó. Al tener esta problemática, decidimos crear esta solución y esta herramienta, esta nueva funcionalidad para GeoVisible Online, para que se pudiesen publicar capas basadas en vistas SQL y llamadas en la propia herramienta de GeoVisible Online como vistas SQL. Los objetivos específicos de esta herramienta fueron permitir el almacenamiento de estadísticas, una estructura mucho más de acuerdo con el modelo relacional, sin contener información duplicada en diferentes tablas. Y también permitir la actualización de los límites municipales con las estadísticas de una forma pues, mucho más rápida y en vez de tener que ir capa por capa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer modelo de datos que se hizo fue, que esto fue un trabajo muy grande que tuvimos que hacer, que principalmente se hizo con GeoVisible Stock a través de lo que se conoce como Join Union. Entonces se crearon como tablas independientes en el cual teníamos los límites municipales y las tablas con los datos, y eran tablas totalmente independientes. ¿Qué sucede? Que como se alteran estos municipios, estos límites municipales, para no tener que alterar capa a capa, se creó este nuevo modelo de datos, que es el siguiente, ¿vale? Tenemos, se cogió el límite municipal de referencia más actualizado, que en este caso era el del año 2021, en el cual tenemos una geometría y unos atributos del municipio. En este caso, los atributos del municipio es un código del IBGE, que es como el resumen de un código postal, sería en versión de aquí. Y por otro lado teníamos una tabla estadística que no tenía geometría, ¿vale? Que almacena justamente, que tiene toda la información relacionada a la estadística. Pues imaginaos, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo en el cual tenemos la tabla de los límites municipales de referencia, con la geometría y con los atributos del municipio, y luego tenemos, por ejemplo, las diferentes tablas estadísticas, que en este caso pues he puesto un ejemplo de banana y de naranja, ¿no? De la producción de banana y de naranja en todo el estado. Entonces, a través de las vistas SQL
se vinculan esas dos tablas a través, en este caso, del código del IBG. Deciros que en realidad a nivel de usuario final, el usuario va a ver lo mismo, el usuario no percibió ningún cambio. Todo este cambio se ha hecho a nivel más de base de datos. Esto realmente hemos hecho una unión de dos tablas, pero dentro de GeoBasic Online se puede hacer, siempre que se cumpla ese esquema de que haya una tabla que contenga geometría y un atributo, que en el caso puede ser municipio, y otra tabla que tenga datos, o dos tablas o tres tablas, siempre se puede hacer la unión no solamente de una con una, sino de una con dos tablas o las que sean necesarias, ¿vale? Entonces, a nivel de usuario final ve lo mismo, pero a nivel interno de base de datos cambia la estructura. Entonces, como conclusiones del trabajo, pues eso, con esta herramienta nueva que se ha desarrollado, se puede editar la capa de municipios de manera que los resultados sean visibles automáticamente en cualquier tabla que incluya esa capa de municipios, y esta herramienta desarrollada para GeoBasic Online facilitó ese geoprocesamiento de las tablas que componen el proyecto de estadística, sin necesidad de utilizar un software de escritorio como nos sucedió al principio del proyecto. Y con la aplicabilidad de esta herramienta se representa con mayor fluidez las diferentes situaciones censales ancladas en el uso de la información geográfica, en este caso del estado de Tocantins. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias.